tú promoviste un amparo Así es. ante un juzgado federal, Sí. aquí en Aguascalientes, que tiene efecto en toda la República porque es juzgado federal. ¿Ante quién promoviste el amparo? O en contra, no, ante el juez y en contra de la Secretaría de Economía Federal y la Secretaría de Salud. En contra de la Secretaría de Economía, que es la que regula en México el precio máximo de los insumos médicos y todos los medicamentos. Y la Secretaría de Salud, porque la Ley General de Salud en su artículo 31 especifica que la Secretaría de Economía es la responsable de fijar los precios máximos, pero tiene que oír la opinión de la Secretaría de Salud para tener una justificación técnica de por qué esos precios. Tú estás promoviste un amparo porque dices, se está dañando a la población, a los más de 100 millones de mexicanos que hay, 130 millones de mexicanos que habitamos en la República, porque comentas, se está lesionando el principio o el derecho a la salud ante una pandemia, un contagio que se llama COVID-19, y que dices, la única manera en principio que tengo para cuidarme y protegerme es utilizar el cubrebocas, que no recomienda el doctor López-Gatell, pero que otras instituciones sí, y estar limpiándome las manos a través de un gel. Sí. Esos dos artículos son los que tú dices que se están conculcando, es decir, están dañando la posibilidad de que yo como ciudadano los pueda tener, porque los precios son exagerados en algunos casos y la economía del mexicano no siempre es la misma. Ese es el sentido, la razón, la motivación, dicen los abogados, del amparo. Sí, esencialmente es que primero hay una norma, una ley que le señala una obligación a estas autoridades federales de fijar precios máximos en todos los insumos de salud. ¿Esa norma no le compete a Profeco? No. Lo que sucede es que Profeco tiene una actividad de vigilar el cumplimiento de estos precios. Profeco es un vigilante, es el policía de los precios. Así es, pero quien tiene que fijar, porque Profeco no tiene ningún tipo de conocimiento médico, entonces tiene que fijarlo en base a lo que la Secretaría de Salud aconseje a la Secretaría de Economía. Claro. Así lo hicieron los legisladores en la Ley General de Salud. Ese es el camino. Ese es el artículo que hasta ahorita ha sido violado por omisión por parte de estas dos autoridades. ¿Por Profeco? No, por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud Federal. Y la Secretaría de Salud. Y tú les dices, bueno, a ver, hace un momento Pau decía que Profeco tenía establecidos unos precios. Sí, ellos hacen ahorita una regulación. Un estudio. Sí, de mercado. Muy superficial, como el de la gasolina que hacen normalmente, que dicen, en tal gasolinera está más caro. A tanto y aquí acá. Pero no regulan absolutamente nada más. O sea, te dan una referencia. Sí. Quieres ir a comprar el jitomate, en la comercial está 15 pesos y si te vas a Soriana te cuesta, bueno, es la misma Soriana. Es eso, y no meten en ningún momento la mano las autoridades para fijar un precio máximo y que no se esté sobreespeculando. Y esas medidas, porque hay que recordar que ya es obligatorio el cubrebocas. En algunos lugares te pueden negar el acceso. No, pero lo están negando. Pero para ir a una dependencia pública con ellos mismos, con el gobierno, nos obligan a traer cubrebocas. No, y te paran los policías, si te ven en un automóvil, inclusive en algunos estados, te ven en algunas ciudades, te paran y te dicen, ¿cubrebocas o...? Sí, entonces, esta omisión, lo que le menciono yo al juez federal está vulnerando primero el artículo 4 constitucional, que es el derecho a la salud de todos los mexicanos. Sí. Por omitir el cumplimiento de un artículo, que es el 31, de una ley que es reglamentaria. En esa ley, la Ley General de Salud, nos ponen las reglas para poder tener acceso a la salud todos los mexicanos. Sí. Entonces, es la propia autoridad la que hasta el momento, en una circunstancia pues que es inédita, una pandemia, pues tendría que haber regulado ya por la demanda, la oferta y la demanda. Sí, porque no es un asunto de que en un mes se agota, ya nos dijo Clavigatel, nos dijo que va a estar hasta en 4 años, va a durar 4 años este mal. Así es, entonces nos tenemos que acostumbrar, y como estos insumos, el cubrebocas y el gel antibacterial son los básicos, el básico para poder sobrevivir ya. Eso es una necesidad, ya es como el agua. Si tú te subes a un camión de transporte público, un camión urbano,
y no te permiten subir si no llevas un cubrebocas. Un cubrebocas barato, ¿de en cuánto está, Pau, de los desechables? 5 pesos. 5 pesos, te dura un día. Paquete de 10 a 3 pesos. 3 pesos. Pero te dura un día. Sí, una apuesta. Una apuesta. Porque además por atrás tiene como una fibrita que se empieza a desprender y al rato trae las fibritas en la nariz. Y si se moja por la saliva de algo de nosotros mismos, ya no puede utilizar. Ya no se puede utilizar. Entonces, al costo del pasaje del autobús, ¿cuánto cuesta un pasaje en Aguascalientes? 9.50, 10 pesos, porque no te dan cambio. Le redondean 10 más 3 del cubrebocas, ya son 13. O sea, te está costando 30% más subirte a un autobús. Sí. Subirte, ya no digas cuidarme. Si no pago 30% más a mi economía, de mi traslado, de mi movilidad, no voy a poder ir a mi trabajo. Esto está impactando a mi bolsillo. Y ahí es donde dices, mi derecho a la salud está siendo vulnerado porque no están regulando. Así es. Ese es el principio. Sí, el principio es... obviamente termina en un tema económico, pero la motivación esencial de este es la derecho salud, es la salud. Pero vamos, si nos dieran los cubrebocas, si nos dieran el gel, si nosotros a donde acudiéramos, dijeran, señor, aquí tiene su cubrebocas, claro, por ejemplo, ahora que el domingo fui a Liverpool y te doy el cubrebocas, pues sí, ¿cuánto te cuesta la prenda? O sea, tienen para darte eso. Pero es la iniciativa privada. Es la iniciativa privada, pero hablemos de establecimientos públicos, o sea, oficinas de los gobiernos federales, estatales y municipales. Hablemos de los transportes públicos. En un Uber te pueden dar el cubrebocas, sí, porque te lo cobran bien, pero en un taxi tradicional no, ni en el transporte público. Y si vas al mercado, a los tianguis, pues tampoco te van a obsequiar. Ahí es donde hay que demandarle a la Secretaría de Economía y Salud que regule. Ahora, la pregunta, estamos en diálogo franco y con franqueza hay que decirlo. Todos los amparos y las promociones que se hacen contra el gobierno nunca funcionan, manene. No, bueno, hay que tener, cuando uno promueve... No soy pesimista, ¿eh? Sí, sí. Yo digo, soy realista. Lo que pasa es que hay que tener la motivación principal de que se establezca la justicia en este país. También a veces queremos que se establezca de automático, y no, tenemos los ciudadanos que promover, que insistir, que luchar. Es una lucha contra las omisiones o contra los actos que perjudiquen a la sociedad en general. Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que no son ni intocables, ni son, sí son poderosos, pero no son infalibles. Podemos ganarles algunas batallas cuando es por el beneficio de todos. Tú promoviste este amparo y amparo es cuando una autoridad te está lesionando. Así es. Cuando te está dañando, tú vas y promueves una suspensión, le llaman, de lo que está sucediendo, del acto que te está dañando, para que nos entiendan, digo, porque tú eres abogado y tú le entiendes, pero el 90% el juicio de amparo es un juicio que tenemos los ciudadanos para defendernos contra las arbitrariedades que creemos que nos están generando las autoridades. Es específicamente el amparo para eso. Entonces, cuando uno acude a un juzgado federal, hay varias etapas. La primera es la promoción de la demanda, cuando nosotros llegamos y le decimos al juez, están violando estos derechos. ¿Qué es lo que ya entregaste? Eso ya pasó, el juez la estudia, si encuentra elementos, podría desecharla o podría darle estudio. ¿Cuánto tiempo tiene él de que tú ingresas esa solicitud para que la acepte o la rechace? Cuando se trata de diversos actos como peligro de la vida, derecho a la salud, privación de la libertad, tienen alrededor de 48 horas para dictar la suspensión provisional. En este caso, la que tenemos ahorita a favor de los mexicanos... Es suspensión provisional. Es una suspensión provisional. ¿Y qué provisional. Suspendieron? Digo, porque hay que explicarle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué fue esa suspensión provisional? Sí. Al estar omitiendo el cumplimiento de la ley y la autoridad, ahorita lo que le ordena el juez federal a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud es que se posicionen directamente ya en el juicio como autoridades demandadas y que nos digan qué está pasando, por qué no están cumpliendo con... Explícame por qué esta regulación que tienes en tu ley de salud no aparece. Exacto. No se cumple. ¿Por qué no has cumplido con esta? Para que nos den a un ciudadano la suspensión provisional, el juez tiene que hacer como una ponderación, como una puesta de probabilidades
de si al final del juicio vas a ganar o no. Eso es, inclusive así lo señala la Corte, es una apuesta, un juego de probabilidades que el juez dice, bueno, yo calculo que de acuerdo a todos los elementos que tengo hasta este momento, sí se le está violando sus derechos y le tengo que dar la suspensión para evitar que se sigan violando durante todo el juicio. Sí, porque vamos a decirlo en términos de una detención, de una persona decir, bueno, la detuviste sin los elementos suficientes, te otorgo la libertad provisional en lo que revisamos si efectivamente había los elementos, si eres culpable, etcétera. La intención es no seguir violando los derechos. En este caso, a diferencia de otro tipo de amparos, cuando se promueve con un, así le llama la ley, interés legítimo a los ciudadanos, que no solo nos afecta algo a nosotros, a mí, Manuel Díaz, sino que afecta a toda la población de México. Entonces, antes se decía que una sentencia solo podía afectar a una persona, a quien promovió el juicio. ¿Y ya no es así? Ya no, el interés legítimo es una excepción a esto que permite el interés legítimo beneficia a todos. Porque es un tema de salud. Porque es un tema de salud. Temas de salud, los temas de leyes, cuando se promueve para que se tumbe una ley o un decreto. Diferente sería una orden de aprehensión, ese es un acto muy personal. Ese es interés jurídico, va directamente hacia fulano. Y aquí es interés legítimo. Ahora, tú lo promoviste, este juicio de amparo, te dan una suspensión provisional y tiene el juez la obligación de demandarle o requerirle a estas dos secretarías que expliquen y digan qué es lo que están haciendo. Así es. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir? A ver, primero dice suspensión. ¿Y qué suspendieron? La suspensión se le llama así porque regularmente se suspende un acto de la autoridad. Aquí, como es una omisión, se suspende el incumplimiento de la ley. Es decir, ya se dio cuenta un juez que no está cumpliéndose la ley. Entonces él tiene que conceder la suspensión para que se obligue a la autoridad a que ahorita ya le entre al tema, ¿no? Que no pueda seguir pasando más tiempo sin que diga por qué no hay precios máximos. Tienes que ponerte a revisar qué es lo que está sucediendo. Sí. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que entreguen, le llaman informes justificados? Es el informe previo ahorita en 48 horas. 48, ¿y cuándo se vence? ¿Cuándo no? Son 48 horas a partir del momento en que quedan debidamente notificados. Eso ya depende directamente del trabajo del juzgado. Y las notificaciones ya son por correo electrónico y ya no hay que ir y apersonarse y... Sí, los tiempos son diferentes. Y por la contingencia el Poder Judicial de la Federación ha implementado que inclusive las audiencias se vayan a desahogar en línea y todo más a distancia. Entonces, como la autoridad está en México, pues va a tener que responder por vía electrónica. Viernes, lunes estaría teniendo respuesta. ¿Y luego qué lograríamos, Manene? Los ciudadanos, ¿qué lograríamos? Pues ahorita de entrada, al anticipar que tuviéramos una sentencia ya final favorable, ganaríamos que se tope el precio máximo de estos insumos. Así de como suena de sencillo. A lo mejor para mucha gente dice, bueno, ¿y qué? ¿No? Hay gente que tiene muchísimos cubrebocas en su casa. Y hay gente que no tiene. O a mí sí me alcanza. Ni dinero para comprarlo. A mí me decían, bueno, pero a ti si te alcanza, ¿en qué te perjudica? Y le digo, no se trata de si me alcanza o no. Se trata de que yo estoy viendo que las autoridades que nos gobiernan no están haciendo su trabajo. Claro. Entonces, ¿qué vamos a ganar en términos específicos? Que, por ejemplo, el N95 que nos venden ahorita por internet a 200 pesos o 150 en la farmacia, nos vaya a costar un precio, como le pone el juez en su resolución inicial, justo. ¿Justo es un estudio de mercado? Tiene la Secretaría de Economía diversos mecanismos que hacen comparaciones de esos precios en diferentes países, como lo hacen los medicamentos. Entonces hacen una media y lo fijan, como vamos a pensar como la canasta básica. Sí, no puedes excederte de esto. Considero que el costo de importación, tu utilidad, tus impuestos, etcétera, el precio de producción, etcétera, al final el resultante va a ser 20 pesos, 10 pesos el que... Y puede venderse a menos, no a más de lo que diga el gobierno. Y ese va a ser una ventaja para... El tope es este. El tope es este y no van a poder venderlo a más de 50 pesos. Como cuando en alguna época el azúcar no puede costar más de 10 pesos. Así es. Decir. Entonces, ese es un beneficio directo porque lo necesitamos. ¿Y es cárcel para el que venda por encima? ¿O es sanción? ¿O es una infracción? Esos mecanismos ya los manejará Profeco a la hora del cumplimiento de los precios máximos. Pero por el momento, el gran beneficio que tenemos
y que incluso se menciona en la demanda es para el sector médico. Todos los médicos, toda la gente que está trabajando a favor de nosotros en y los que se está quejando. Porque ahorita pensamos en nosotros que estamos saliendo a trabajar, pero ellos están ahí en la primera batalla, y aún cuando usan el N95, que es el más equipado de los cubrebocas, lo tienen que desechar por estar en contacto directo con una persona que porta el COVID. Con un N95, que son los blancos esos. Sí, los que son así más, que cubren toda la cara. Como de pato. Y hemos visto en días pasados que inclusive el presidente ha dicho a los médicos, si no hay medicina, cómprenla ustedes. Bueno, sí. Vimos este tipo de acciones, y hay que cuidar al personal médico, que es quien está luchando por los mexicanos. Claro, pues es como decir, vamos a la guerra, pero no le des armas o parque a los soldados, pues... Entonces, ¿cómo? El gran beneficio que veo yo en esto es que se les va a ayudar a todos los médicos, enfermeras, sector de limpieza de hospitales, para que puedan seguir teniendo las condiciones de seguir pues beneficiando a toda la población del país entero. Tienes razón. Como razón. Segundo plano, nos ayuda a nosotros los ciudadanos que no estamos en contacto directo forzado con gente en contagio, y vamos a poder adquirir estos insumos médicos a precios justos. Sí, hay que pensar en lo siguiente: si las personas que se vieron malamente o por esta famosa pandemia no tienen trabajo, pues si no tienen para comer, y si han estado regalando despensas, alimentos, pues menos van a tener para comprar su cubrebocas. Si quiero ir a conseguir un trabajo, pues no tengo ni para el cubrebocas, y esa sería una gran ventaja. Así es. ¿Tú consideras, Manene, que puede haber resultados positivos? Sí, porque se trata de una omisión. Aquí es muy diferente a que puedan emitir otro acto, porque significa que dejaron de hacer lo que les correspondía. Entonces, aún si emitieran ahorita un acto diferente, pues es posterior al amparo. Esto es algo inédito. Este amparo, los amparos son, para los abogados tramitan 1000 amparos todos los días, pero este tipo de amparo es inédito en México. Fíjate a dónde tuvimos que llegar, a que una persona, una activista, yo lo decía, es una activista social, Manene, una activista social que está pensando en los demás, se preocupó y dijo, no podemos seguir permitiendo los abusos en los presos, y sobre todo, yo no lo había pensado así, la primera línea de batalla, el contacto directo con los enfermos, son todo el personal de salud, todos. Así es. Desde la limpieza hasta el médico Todos. más prominente y director. Pues está el director del Seguro Social, Zoé Robledo, que se contagió. Así es, y bueno, vaya que ellos tienen acceso a lo mejorcito que hay. Con el salario que tiene, yo no creo que Batalla para comprar un cubrebocas. Esto va a ser inédito. ¿Te has preocupado por el tema de salud? Aquí mismo en Aguascalientes promoviste un juicio de amparo en contra de la reapertura. ¿Por qué quiere decir? El municipio dijo, cerramos bares y restaurantes, y luego llegó el gobierno del estado y dijo, sí se abren, y luego llega Manene Díaz y dice, no señores, promuevo un amparo para que se cierren. Lo lograste. Sí. Lo lograste. Ahora vas por el de los cubrebocas. Sí. Y previo a ello habías promovido también una... ¿Cómo se llama lo que promoviste? Hiciste una... iniciativa ciudadana. Iniciativa ciudadana. De ley. Para que los partidos... Sí, era una iniciativa ciudadana para eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Para eliminar el financiamiento de los partidos políticos, que es medio riesgoso, ¿no? Porque luego se mete el dinero del narco. Sí, pero es una presión importante para que volteen a vernos a los ciudadanos y vean que estamos incómodos con ellos. ¿Y qué se logró? Dejamos un antecedente ahorita de que los ciudadanos podemos, yo he visto ya en días pasados que buscan firmas para temas de Veolia y otras cosas, dejamos ya un antecedente de que es un tipo de presión social para cambiar las cosas, para que nos volteen a ver, para poder sentar a los políticos frente a nosotros y decirles, trabajas para nosotros. Eso es lo que no entendemos luego, cuando decimos el mandatario. No, señor, el mandatario no es el que nos manda. El mandatario es el que realiza el mandato que le damos, y el mandato se lo damos a través de nuestras leyes, de nuestras normas, de nuestros reglamentos. Cumpla usted lo que la ley dice. Esa es la voluntad del pueblo. No hay que confundirnos. Mandatario, no, pues es el que me va a mandar y me va a decir no. Y funcionarios son empleados de nosotros, y los políticos finalmente se deben a nosotros. Ese es el concepto que no entendemos. Sí. Pues Manene Díaz, yo espero
que el juez, yo creo que hay buenos jueces, están resolviendo, están cambiando los tiempos. Esto hubiera sido impensable en otra época. Un ciudadano que se atreviera a reclamarle un derecho a una autoridad era impensable. Los tiempos han cambiado, sí, pero más han cambiado en la actitud de las personas. Yo te quiero felicitar porque esta es una actitud muy positiva. Necesitamos personas como tú, jóvenes, con conocimiento y con esa valentía para hacer las cosas. No, yo no lo había pensado así, de verdad, nunca lo pensé así, que se podía estar dañando a las personas que están en el primer nivel de la batalla, los médicos. Así es. Muchas felicidades, Manene, y pues para que nos mantengas informado de cuáles son los resultados. Lo que sea, finalmente esto ya es histórico y trascendente, como lo hizo también un abogado allá en Tijuana, de la prestigiada familia de los Farías y Gareda, cuando pues promovió un amparo en contra de el presidente que está distribuyendo los recursos a tontas y a locas en esos proyectos inviables, que decía, señor, mejor aplíquelos en materia de salud. Así es. Y que bueno, por lo menos se quedó el antecedente. Muchas gracias, Manene.